Buenos días, contadores y contadoras de la historia. La Semana Santa. Un evento que esperamos creyentes y no, lleno de reflexión, vacaciones, sangre de Cristo, es decir, vino, y muchas tradiciones que a la vez seguimos e ignoramos su origen y o significado. Sé el alma de estas fiestas en Semana Santa y deja a tus primos callados porque hoy, en la historia que no te cuentan, el origen de 8 tradiciones de Semana Santa. ¿Por qué no comemos carne? No comer carne los viernes. Es difícil encontrar en México a algún nacido antes de los 2000 que no haya recibido un buen golpe o al menos una buena regañada por comer carne los viernes por parte de sus padres. Menciono antes de los 2000 porque los padres con hijos del nuevo milenio ya no tienen autoridad. Pero ¿por qué no se come carne los viernes? Bien, la Biblia no tiene un versículo en específico que prohíba el consumo de carnes en este tiempo. El origen exacto de esta tradición se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los primeros cristianos adoptaron prácticas de ayuno y abstinencia en imitación de Jesucristo y como una forma de prepararse espiritualmente para la celebración de la Pascua. Con el tiempo, estas prácticas se formalizaron en la disciplina de la iglesia y la abstinencia con carne los viernes durante la Cuaresma se convirtió en una norma comúnmente observada por los fieles católicos. El viernes fue elegido como día de abstinencia de carne en honor al viernes en que Jesús fue crucificado. Es un día de penitencia y reflexión en la tradición católica. La abstinencia de carne se considera un acto de sacrificio y penitencia, en recuerdo del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Carne roja, por cierto. El Domingo de Ramos y tu ramo a bendecir. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, una semana antes de su crucifixión y resurrección. La práctica de llevar ramos en este día se deriva del relato bíblico que se encuentra en los Evangelios. Según los relatos bíblicos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén montado en un burro, las multitudes salieron a recibirlo agitando ramos de palma y ramas de árboles, extendiéndolos en su camino y proclamando: «Hosana el Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor». Esta bienvenida festiva y aclamatoria simbolizaba el reconocimiento de Jesús como el Mesías prometido en la profecía. La palma en particular tenía un significado simbólico en el contexto judío de la época. Era un símbolo de victoria y triunfo utilizado tradicionalmente en celebraciones y rituales de adoración. Por lo tanto, el acto de agitar palmas y ramas de árboles durante la entrada de Jesús en Jerusalén simbolizó el reconocimiento de su autoridad y su papel como el Salvador esperado. Con el tiempo, esta práctica se incorporó a la liturgia de la iglesia y como una forma de conmemorar y revivir este evento clave en la vida de Jesús. Los ramos bendecidos también pueden llevarse a casa y colocarse en algún lugar de honor como una bendición y protección para el hogar de la familia. Los de mis padres estaban siempre en el patio. El miércoles de ceniza. La tradición de recibir ceniza en la frente el miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma en la Iglesia Católica y en muchas denominaciones cristianas. Este ritual tiene profundas raíces simbólicas y es un recordatorio de la mortalidad humana, la necesidad de arrepentimiento y la búsqueda de la reconciliación con Dios. La ceniza se obtiene de las hojas de palma quemadas durante los oficios del Domingo de Ramos, primer día de Semana Santa, del año anterior, que conmemoran la llegada de Jesús a Jerusalén una semana antes de ser crucificado y resucitado. La imposición de ceniza como un signo de arrepentimiento y penitencia tiene sus paralelos en las antiguas tradiciones judías y en las prácticas penitenciales de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, aquellos que habían cometido pecados graves eran públicamente penitenciados y se les imponía ceniza como signo de su arrepentimiento y deseo de reconciliación con la comunidad cristiana. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en una parte importante de la liturgia en la iglesia, especialmente durante la Cuaresma. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma. En cuanto al origen específico de la celebración del miércoles como un día litúrgico, se dice que se remonta al siglo XI en la Iglesia Occidental. La imposición de ceniza en la frente de los fieles como parte de la liturgia del miércoles se convirtió en práctica común en toda la Iglesia Católica a partir de entonces. La deliciosa capirotada. Este platillo típico de tiempos de Semana Santa en México y en ciertos lugares de Estados Unidos, donde habitan inmigrantes mexicanos, consiste en una especie de budín que se hace con pan viejo bañado en piloncillo, aromatizado con canela y clavos y que en su forma tradicional incluye láminas de queso cotija añejado. Oh, sí. La capirotada tiene orígenes españoles, no obstante, existe en la Roma antigua antecedentes remotos de una receta que consistía en trozos de pan bañados en vinagre con agua.
seguidos de capas de pollo, queso, alcaparras y pepinos. Extraño, ¿no? La receta llegó a la Nueva España durante la conquista, obviamente, y fue evolucionando de forma progresiva hasta la receta de hoy. Su nombre, cabe señalar, deriva del capirote, la palabra con que se conoce a los gorros altos y puntiagudos que usan ciertos sacerdotes en las procesiones de Semana Santa. La capirotada nunca ha perdido su esencia eminentemente religiosa. Solo recordemos en qué época de nuestro país llegó, durante la conquista que se realizó en nuestro territorio, una suerte de cruzada eclesiástica para convertir a nuestros indígenas al cristianismo. Es por eso que sus ingredientes cuentan por sí mismos una historia. El pan viejo con el que se hace alusión al cuerpo de Cristo, un poco desmejorado. A su vez, la piel de piloncillo asemeja su sangre. La canela es un símil de la madera de la cruz donde se le crucificó y los clavos de las herramientas del mismo nombre con que se aseguró a la cruz. ¿Solo pescado? ¿Y cómo por qué o qué? La carne ha sido históricamente vista como un alimento de celebración y festividad, y abstenerse de ella durante la Cuaresma representa una renuncia a las comodidades y placeres mundanos en favor de una mayor devoción espiritual y autocontrol. Según el sacerdote mexicano Nezahualcóyotl Xochitiotzin, hay que considerar a la abstinencia de carne como una renuncia voluntaria al placer. No se trata de un tipo de carne u otra, sino de la mesura para evitar el goce desde el paladar. De acuerdo con el cura, la carne es un producto considerado de opulencia desde la antigüedad y por ende, un lujo del que se puede prescindir. Por su precio, la carne se considera como un gusto. En cuanto al pescado, antes su costo era menor y por lo tanto, era más común su consumo. Tiene sentido para mí. ¿Y para ti? Las marchas del silencio. Las marchas del silencio durante la Semana Santa tienen una larga historia que se remonta a siglos atrás en España otra vez. Aunque no hay una fecha exacta de su origen, se sabe que estas procesiones se han llevado a cabo durante muchos siglos como parte de las celebraciones de la Semana Santa en diferentes regiones de España. Algunas de las cofradías más antiguas que participan en estas procesiones datan de los siglos XV y XVI. Por ejemplo, la Hermandad de la Sangre de Cristo en Zamora, España, no aquí, que organiza una famosa procesión del silencio la noche del Jueves Santo, fue fundada en el siglo XV. Del mismo modo, otras cofradías y hermandades con larga tradición participan en estas marchas en diferentes partes de España. Claramente, las marchas del silencio no son exclusivas de España y se llevan a cabo en otras partes del mundo donde se celebra la Semana Santa, adaptándose a las costumbres y tradiciones locales. Sin embargo, su origen y su desarrollo histórico está estrechamente vinculado a la historia y la cultura de la madre patria, o España para los que ya no les guste que le digan así. Los viacrucis. Así como me ven, me escuchan y me leen, yo personifiqué a Jesús en 2 viacrucis. Ahí se las dejo. Los viacrucis vivientes tienen su origen en la Edad Media, específicamente en Europa, aunque no hay una fecha exacta de su inicio. Estas representaciones dramáticas y piadosas surgieron como una forma de revivir y meditar sobre la pasión y muerte de Jesús de una manera más vívida y conmovedora. Se cree que los viacrucis vivientes comenzaron como procesiones o representaciones teatrales realizadas por los franciscanos y otras órdenes religiosas durante la Cuaresma y la Semana Santa. Estas representaciones se llevaron a cabo en monasterios, conventos y luego en plazas públicas, iglesias y calles de las ciudades y pueblos de Europa. Su popularidad y difusión se han incrementado considerablemente a partir de los siglos XVIII y XIX, especialmente con la expansión de la devoción popular y las procesiones religiosas durante la Semana Santa. Hoy en día, los viacrucis vivientes son una expresión importante de la fe y devoción cristiana durante la Cuaresma y la Semana Santa. El más importante en nuestro México es sin duda el de Iztapalapa. Por cierto, no me lo maquillen tanto, hombre. A veces parece muñequita de aparador en lugar de Jesucristo. Pero bueno. Las cubetas de agua fría del Sábado Santo. El Sábado de Gloria tiene sus raíces en la liturgia y las prácticas religiosas de la iglesia primitiva. Desde los primeros tiempos del cristianismo, se consideraba que el sábado era un día de descanso y silencio en el que los fieles esperaban en oración y anticipación la resurrección de Jesús. Durante siglos, el Sábado de Gloria fue un día de vigilia y ayuno en el que los cristianos reflexionaban sobre la muerte de Cristo y esperaban con esperanza su victoria sobre la muerte. En algunas tradiciones se celebraban servicios especiales de oración y meditación durante este día, pero en general era un día de quietud y preparación espiritual para la celebración de la Pascua.
La tradición, vaya, de tirarse agua durante el Sábado Santo tiene sus orígenes en varias prácticas y creencias culturales que se han mezclado a lo largo del tiempo. Esta costumbre se observa en diversas regiones de México. Ahora no, pues el agua ya está muy escasa y hay multas por hacerlo. Los orígenes pueden ser purificación y renacimiento, simbolismo agrícola y de fertilidad, celebración del fin de la Cuaresma y o el inicio de la Pascua, o simple desmadre. Tú que sí lo viviste, ¿qué dices? Estas tradiciones, como los viacrucis vivientes, las marchas del silencio y las prácticas culinarias específicas, no solo sirven para recordar los eventos centrales de la fe cristiana, también para fortalecer la identidad cultural y promover la solidaridad y la reflexión espiritual entre los fieles y los no tan fieles. La Semana Santa y sus tradiciones ofrecen una oportunidad invaluable para profundizar en la fe, renovar el compromiso con los valores religiosos y unirse en comunidad para celebrar la esperanza y la redención que representa la resurrección de Jesús. Y si no, pues al menos para convivir, pues en mi opinión, Navidad, los velorios y Semana Santa son ideales para unir a la familia y a los amigos. Yo soy Fernando Magaña. Si ya llegaste hasta este punto del video, te pido por favor que le des like, lo compartas si te ha gustado al amigo que más quieres o al enemigo que más odias si no te ha gustado, que tal vez aquí nos veamos en la próxima.